a hablar de patologías de aorta. Ya. Esta es una clase que parece relativamente, no muy atractiva, pero hay que hacerla. Miren, jóvenes, en aorta, recordemos algo de su anatomía que ustedes bien lo saben. Es muy importante clasificar si la patología de aorta que tenemos es de aorta torácica o de aorta abdominal. Y si tenemos patología de aorta, es diferente la patología de la aorta ascendente a una patología de aorta descendente. Entonces, para eso hay que recordar los segmentos de la aorta, ¿no? Ustedes muy bien lo saben, la aorta ascendente, el arco, la aorta descendente. Y de la aorta abdominal siempre determinar si la aorta es suprarrenal o es infrarrenal, porque de ahí se va a clasificar la anatomía, la patología de aorta. Como les decía siempre, recuerden ustedes que tenemos el arco aórtico, la raíz aorta, y aquí es importante las coronarias. Por ejemplo, cuando tenemos un aneurisma de aorta ascendente, siempre se va a cambiar la válvula, se va a cambiar se va a reimplantar las coronarias y se va a poner un dispositivo para reemplazar el aorta ascendente. Ahora, es muy importante también la emergencia de los vasos del tronco brachiocefálico, la vena subclavia y la carótida, porque esto es importante al momento, por ejemplo, de hacer una reparación de aorta en un aneurisma ascendente. De la aorta descendente no hay mucho que hablar, gracias a Dios es una patología más crónica, más manejable. De la aorta abdominal, siempre recordar a qué se llama infra y suprarrenal. Entonces, eso se puede evaluar a través de una reconstrucción de en una tomografía o una resonancia que permite determinar en qué segmentos estamos y qué cosa vamos a hacer con esas determinadas patologías o alteraciones. Recordar el diámetro de la aorta ascendente, del callado, de la descendente, pero en general, jóvenes, determinar frente a en qué lugar se está produciendo la alteración. Siempre, como les he dicho hace un rato, conversamos, es siempre reconocer frente a qué situación estamos, dónde se produce la patología, porque si ustedes tienen una lesión en aorta ascendente, su pronóstico va a ser diferente si tuviese una lesión en aorta descendente, porque acá hay más cosas, más estructuras que pueden ser dañadas y pueden dar mayor compromiso. Estos son los diámetros que no es necesario que se lo memoricen, pero sí es importante que ustedes sepan. Ahora, de las patologías de aorta, recuerden ustedes que hay dos tipos, las congénitas y las adquiridas. De las congénitas, la principal, la coartación de aorta, y de las adquiridas, básicamente, los aneurismas y la disección de aorta. Con respecto a la coartación de aorta, jóvenes, la coartación de aorta no es más que la estenosis o la estrechez de la aorta torácica proximal. Representa un porcentaje del 6 a 8% de las cardiopatías congénitas, más frecuente su relación ¿no? En varones que en mujeres. Usualmente la coartación de aorta jóvenes va asociada a aorta bicúspide, más o menos en el 80-85% de casos. Entonces es importante, si ustedes tienen una coartación de aorta, tienen que buscar aorta bicúspide. Otra cosa, se asocia mucho a síndrome de Turner. Si ustedes tienen una niña con crecimiento bajo, orejas de implantación baja y posibilidad diagnóstica de un Turner, tienen que descartar sí o sí una coartación de aorta. Algunas veces la coartación de aorta se asocia con aneurismas a nivel del polígono de Willis. Es importante, por lógica, si ustedes tienen una estenosis, una coartación de aorta, el organismo va a tener a desarrollar arterias colaterales. Y esas arterias colaterales son anexas a la arteria mamaria interna o a las intercostales. Es por eso que van a dar signos característicos en una radiografía de tórax que vamos a ver posteriormente. Como les dije, más o menos siempre va acompañada la coartación de aorta bicúspide. Obviamente, si la coartación de aorta se comporta como una estenosis aórtica, el soplo va a ser sistólico. Una de las causas principales de hipertensión arterial en pacientes jóvenes y lo clásico que es la diferenciación de pulsos
de los miembros superiores e inferiores. Nunca se olviden, si ustedes encuentran eso, deben estar pensando en coartación de aorta. Asociado en gran parte de casos a aorta bicúspide. Usualmente esta estenosis siempre va a ser posismo, ¿no? Acá estamos viendo la coartación de la aorta. Esta coartación siempre va, nosotros le llamamos postductal, ¿no? Después de la zona donde teníamos el ductus arterioso, ahí es donde se produce la coartación de aorta, recuerden eso. Las manifestaciones clínicas usualmente va a manifestarse la coartación de aorta como una estenosis aórtica, aunque algunas veces puede ser asintomático, muchas veces debuta como el cuadro clínico asociado a hipertensión arterial. Puede ver cefalea, puede ver epístasis, y si ustedes recuerdan, si yo tengo una coartación, una estenosis, va a haber menos irrigación a nivel de los miembros superiores e inferiores. Entonces yo lo que voy a tener es debilidad los miembros inferiores al ejercicio. Por esta misma estenosis va a tener disnea, van a tener angor, etc. La coartación en la aorta va a ser diferente si se presenta en un recién nacido, se presenta en un adulto o un niño mayor. En el recién nacido, si ustedes sospechan coartación de aorta o general, si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene shock cardiogénico, en un recién nacido, la primera posibilidad es coartación de aorta. Y como les decía, del cortejo sintomático es los signos asociados a hipertensión. La diferencia de los pulsos, un pulso mayor a nivel de miembros superiores y mucho menor en miembros inferiores, eso les debe hacer sospechar de coartación de aorta. Algunas veces podría palparse las arterias intercostales, ya en una situación más exagerada, pero básicamente el soplo sistólico eyectivo en la base del tórax que se irradia a región interescapular, básicamente como un soplo sistólico asociado a estenosis aórtica. Entonces, yo cuando sospecho clínicamente de coartación de aorta, tengo que hacer un electrocardiograma, tengo que hacer un ecocardiograma, tengo que hacer una radiografía de tórax, tengo que hacer un ecocardiograma, una angiotomografía y una cardioresonancia si es que no fuera así necesario. Entonces, miren, jóvenes, en una radiografía, un electrocardiograma, lo que yo voy a ver, jóvenes, es signos de hipertrofia ventricular izquierda, usualmente sobrecarga ventricular izquierda, un low Lion como índice en el electrocardiograma más de 35, sobrecarga ventricular izquierda en derivaciones laterales B5, B6, una S profunda en V1 y V2, y esto me está diciendo que hay hipertrofia ventricular izquierda como parte de la coartación. Además de eso, miren ustedes estos signos, estas muescas que se ven en las radiografías, producto de la formación de colaterales. Entonces, ¿por qué? Porque las intercostales van a crecer tanto que van a empezar a mellar o carcomer los arcos intercostales. Eso en un adulto. Y obviamente, si yo hago un procedimiento que es una angiografía o un cateterismo, veré que acá está el arco, la aorta ascendente, el arco aórtico, y miren la aorta descendente, miren ustedes la coartación de aorta postductal o ítmica. Esto es bien marcado, esta coartación es un poco más distal, pero igual está coartado. Esto es la coartación ya definida como tal. Entonces, por lógica, yo podría pensar de que si eso está estenosado, eso tiene que abrirse. Puede ser, usualmente lo que se hace es por vía intervencionista colocar un stent para que eso se dilate. Y si esto no se puede realizar, hacer en forma quirúrgica la corrección. De no ser corregida la lesión aórtica, esto termina en insuficiencia cardíaca, puede haber ruptura aórtica. Al tener comportarse como una lesión estenótica, puede generar ruptura aórtica, va a generar shock. En algunas veces esto puede ser proclive a que se forme endocarditis o pueda generar hemorragias intracraneales por la hipertensión. Entonces,
Usualmente lo que se hace es la coartación, se mete un catéter, se le coloca un stent, se dilata y queda de esta manera. Y muchas veces la coartación de aorta, como ha generado hipertensión arterial, ustedes solucionan la coartación de aorta y la hipertensión arterial cede en los pacientes, usualmente en pacientes jóvenes. Eso es uno, dentro de las patologías de aorta congénita. La otra cosa importante que deben recordar, jóvenes, es el manejo de los aneurismas de aorta. Entonces, por definición anatómica, fisiopatológica, los aneurismas de aorta son dilataciones que tienden a su expansión y obviamente a su ruptura. Se dice que para que se llame aneurisma tiene que pasar más del 50% del diámetro dado para cada vaso. Entonces, van a depender del tamaño, de la localización, de la morfología y la etiología, ¿no? Usualmente puede ser un fusiforme sacular. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, si ustedes tienen una tomografía acá, ya es marcado la dilatación de la aorta ascendente, esta es aorta ascendente, esta es aorta descendente, y ustedes ven que acá tienen un aneurisma que encima se ha disecado. Miren ustedes la doble luz. Igual modo acá, este es un aneurisma de aorta abdominal. Miren también la disección y la doble luz que tiene. Entonces yo puedo tener aneurismas fusiformes o aneurismas saculares o mixtos, ¿no? Este es fusiforme, sacular, mixto. Y como complicación ya tengo los aneurismas disecantes, que son una de las complicaciones agudas de los aneurismas, de los que hay que tener mucho cuidado. Aneurisma sacular, aneurisma fusiforme y esto es un pseudoaneurisma. Entonces, ¿cuál es la primera causa de aneurismas en nuestro medio? La primera causa de aneurismas es aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad sistémica que es la primera causa de aneurismas y en general es parte de las causas de todas las enfermedades cardiovasculares que tenemos. Ahora, también puede haber traumas, puede haber aortitis sifilítica, ya esto es historia porque ya con la llegada de los antibióticos el siglo pasado esto ha mejorado. Lo que sí es importante recordar es que Marfan todavía tenemos pacientes, hay pacientes marfanoides, hay pacientes con enfermedad de los Danlos que podrían condicionar aneurismas de aorta. Incluso cuando uno ve las guías, preguntan si es Marfan o no es Marfan para determinar el tratamiento de estos pacientes. En general, ¿cuál es la primera causa de aneurismas de aorta o patología aórtica? Aterosclerosis. Más frecuente en varones, asociados a hipertensión arterial, asociados a tabaquismo y asociados a pacientes mayores de 60 años. Recuerden ustedes que la enfermedad cardiovascular es directamente proporcional a la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de que los pacientes puedan tener enfermedad cardiovascular y dentro de ellos patología de aorta. Entonces, como dijimos hace un rato, más frecuente en varones, más pacientes, más en mayores, en este caso el punto corte 65 años, hipertensos, fumadores, y podrían estar asociados a una enfermedad congénita como el síndrome de Marfan. Recuerden ustedes, este caballero muy conocido era el típico síndrome de Marfan, que probablemente haya muerto de un aneurisma disecante de aorta. Entonces, como habíamos hablado de la patología de aorta, siempre recordar el manejo de los aneurismas, sea esto en zona torácica, abdominal o mixta. Entonces, yo puedo tener esta clasificación, la clasificación de los aneurismos tóraco-abdominales, que involucra el clase 1, que involucra la aorta descendente hasta la aorta abdominal superior. El tipo 2 es la aorta descendente hasta la aorta abdominal por debajo de las renales, miren ustedes. Por eso dijimos que siempre hay que tener cuidado con esto. El tipo 3, descendente distal con la aorta abdominal completa, y la tipo 4 es aorta abdominal que involucra la parte suprarrenal y infrarrenal. Respecto a los aneurismas de aorta torácica, involucra la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. El 35% de los aneurismas de aorta descendente, o sea, se producen aorta descendente después del origen de la arteria subclavia.
tóraco-abdominales 10%, y como habíamos dicho en la diapositiva anterior, más frecuente en varones, más son fusiformes. Ahora, los aneurismas de aorta torácica crecen y se rompen a una tasa más alta que los aneurismas de aorta abdominal. Entonces, ¿quiénes crecen y se rompen más? Los aneurismas de aorta torácica. Algunas veces los aneurismas de aorta torácica suelen ser asintomáticos y podrían estar siendo diagnosticados en un estudio radiológico casual. Ahora, por anatomía, por fisiopatología, si yo tengo una masa a nivel mediastínico como el aneurisma, podrían comprimir algunos nervios, algunas estructuras y condicionar disnea, condicionar alteraciones de la voz, dar dolor torácico y podría condicionar alteraciones de la válvula aórtica. Recuerden, si se dilata, por ejemplo, la aorta ascendente, esto por anatomía, por física, nos va a condicionar insuficiencia aórtica. Entonces, si yo tengo un aneurisma de aorta ascendente, al estar dilatado me va a condicionar insuficiencia aórtica. El diagnóstico es clínico, radiográfico, ecográfico y tomográfico si tenemos en la mano. ¿Cuál es el tratamiento? Control de los factores de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo, y si es sintomático, tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, si yo hiciera una radiografía de tórax y me encuentro frente a esta masa, yo estaría pensando que podría tratarse de un aneurisma de aorta. Y si le hago la tomografía, veo que es la que está ocasionando toda la lesión. Miren ustedes, es un aneurisma de aorta descendente, es un aneurisma, gran aneurisma, y es más, ya tengo signos de disección. Miren ustedes, los aneurismas de aorta o los aneurismas siempre determinar si se están disecando o no. Acá ya estamos viendo un doble lumen como si se hubiese cortado la arteria. Esto es una disección como complicación del aneurisma. Siempre esta complicación, esta disección va a ser particular porque va a ser como si hubiera un doble lumen. Miren ustedes, este es un solo vaso, pero que tiene doble lumen porque hay disección. Este es a nivel carotidio, pero y se ve porque viene desde la aorta. Igual esto es doble lumen, doble flujo en un paciente con aneurisma. Entonces, la guía dice cuándo se debe operar un aneurisma, cuando la dilatación está más de 5 a 6 centímetros. Recuerden que la aorta ascendente por, anatomía se dice que mide de 35 a 40 milímetros como máximo. ¿Y cuándo se considera que debe operarse? Cuando tiene un diámetro entre 5 y 6 centímetros asociado a insuficiencia valvular aórtica sintomática. En los pacientes marfanoides, ¿no? Dilatación de aorta ascendente más de 5.5 con síndrome de Marfan. Y si hay disección, ya no es tanto que crezca, sino con más de 5. En general, el punto de corte es más de 5 centímetros. Es muy importante eso para que ustedes sepan cuándo tomar la decisión. Obviamente ustedes no lo van a tomar, pero sí saber que estos pacientes deben de operarse en esas situaciones. Con respecto a los aneurismas de aorta abdominal, si ustedes no ven esto, ya pues, ¿no? Esto parece incluso una vejiga, no es una vejiga, no es un embarazo. Recuerden ustedes que estamos en una tomografía frente a un aneurisma de aorta abdominal gigante. Esto es un estudio, un SPEC, y aquí se puede ver la dilatación de la aorta abdominal. Miren ustedes, esa dilatación de la aorta abdominal. ¿Qué habla decir de la aorta, de los aneurismas de aorta abdominales? Que el 95% son infrarrenales. Son más frecuentes que los aneurismas de aorta torácica, pero ¿cuáles se rompen más? Los aneurismas de aorta torácica. ¿Cuáles son más frecuentes? Los aneurismas de aorta abdominal y los infrarrenales. Siempre el punto de corte de edad más frecuente en varones, 5-1, hipertensos, fumadores. Hay una relación genética, pero en general los factores de riesgo que mencionamos actualmente. Entonces, siempre recordar que hay que clasificarlos en suprarrenal o infrarrenales, aneurismas de aorta abdominal, más frecuentes los infrarrenales.
Miren ustedes, ¿por qué es importante que sean suprarrenales o infrarrenales? Porque pueden producir también compromiso a nivel de las arterias femorales. Miren acá, hay compromiso de las arterias femorales y como podrán ustedes ver en esta diapositiva, ven las placas ateromatosas en toda la aorta abdominal y también en las femorales, ¿no? Y como hemos dicho, la causa principal del aneurisma es aterosclerosis. Igual veo dilatación de las arterias, de la aorta abdominal en la ecografía. Esto no es por si acaso la vejiga, es un aneurisma de aorta. Miren ustedes, aorta abdominal que está disecada, una luz, doble luz que tiene. Esto es disección de aorta abdominal. Igual modo veo la dilatación en doble vaso. Miren ustedes, este es el vaso, toda la aorta, y acá hay un lumen, el verdadero lumen, y este es el falso lumen que se ha llenado de detritus y coágulos. Esto es disección de aorta abdominal. Entonces, por lógica, si yo tengo un paciente con una dilatación importante, grande de la arteria, esta se puede romper y producir un hemoperitoneo, puede romperse al retroperitoneo a la cavidad libre, puede trombosarse, puede disecarse, puede embolizar a los vasos distales o puede producirse una infección, una arteritis. Pero en general, lo que yo esperaría con una aneurisma de aorta abdominal es la ruptura de la misma o la trombosis, ¿no? Su disección o acción de émbolos. Esto es un aneurisma de aorta que se está disecando, que está produciendo obstrucción o trombosis de las arterias renales. Igual que hablamos en la arteria torácica, el punto de corte para pensar en cirugía más de 5.5 de 5 centímetros, que sea grande, que tenga mucho dolor, que tenga signos de embolización, que obstruya las arterias renales o que tengan alta sospecha de ruptura, ahí deciden ustedes entrar a cirugía. Igual, como hemos dicho, si es más de 5.5, cirugía; si es menos, monitoreo tomográfico y ecográfico cada 6 a 12 meses. Entonces, ¿qué alternativas tenemos ahora para reparar un aneurisma de aorta abdominal? Cada vez es menos invasiva. Ahora tenemos a las prótesis vasculares. Se hace reparación con endoprótesis por vía intervencionista, se entra por la pierna, y se colocan estas prótesis, ¿no? Para solucionar estos aneurismas. Es de relativamente frecuente que se haga esto, sí se hace y se reparan los aneurismas de esa manera, ¿no? Aquí tenía un aneurisma, se le puso el stent, la endoprótesis y la situación mejoró. Entonces, no olviden, jóvenes, no olviden su amigo, el aneurisma de aorta abdominal, el punto de corte más de 55 milímetros, aquí les está mencionando. Esta es una arteria esclerótica, toda llena de grasa, es una infrarrenal, ¿no? Y está asociado a factores de riesgo, ancianos, varones, hipertensos, fumadores, y ven ustedes una masa abdominal. Y la causa más frecuente, la arteriosclerosis, y acá el aneurisma lo está llamando para la cirugía de acuerdo a los diámetros y los signos y síntomas que tiene. Entonces es muy importante, yo creo que esta diapositiva refleja el resumen de este capítulo. Entonces, en aneurismas, manéjense así. Ahora, los aneurismas pueden complicarse. Cuando los aneurismas o la aorta se complica, se llama síndrome aórtico agudo. El síndrome aórtico agudo tiene 3 patologías importantes: la disección aórtica, la úlcera aórtica penetrante y el hematoma intramural. En estos 10 minutos que sobra para su siguiente clase, vamos a reforzar alguna cosa. Del síndrome aórtico agudo, ¿cuál es lo más importante? La disección aórtica. Recuerden, ¿qué entidades implican el síndrome aórtico agudo? Disección aórtica, úlcera aórtica penetrante y el hematoma intramural. Del síndrome aórtico agudo, el más importante, la disección aórtica. Tenemos acá el hematoma intramural y la úlcera penetrante. Ustedes tienen la luz del vaso y aquí se ulcera.
Aquí tienen un hematoma intramural por disección y aquí ustedes tienen la disección aórtica. Esto es una disección aórtica, miren el doble lumen, nunca se olviden esto. Si ustedes ven doble lumen, es disección aórtica. Aquí también estamos viendo la disección aórtica. Entonces, ¿qué implica la disección aórtica? La disección aórtica lo que va a implicar es el desgarro de la capa íntima de la aorta. Como se desgarra esta capa íntima, permite que entre flujo sanguíneo y se produzca la separación de la túnica media, haciendo que se origine un lumen falso. Aquí está el desgarro. Fíjense ustedes, pregunta de examen, ¿dónde se produce el desgarro? ¿Y qué capa se separa? Ya, ahora, esta disección de aorta va a hacer que se propague, ¿no? Si se abre, se produce una zona de, una lesión de continuidad, una zona de continuidad, va a producirse una apertura y se va a propagar, se va a disecar eso, valga la redundancia, distalmente o retrógradamente. Y puede comprometer otras ramas de la aorta, por ejemplo, si ustedes tienen una aorta abdominal, las arterias renales, si tienen aortas torácicas, por ejemplo, la aorta ascendente o el callado de la aorta, puede irse a la carótida, puede irse a la subclavia o al tronco brachiocefálico. La disección aórtica asociado a hipertensión, asociada a aterosclerosis, usualmente en pacientes mayores, varones. Si es joven y tiene disección aórtica, piensen en Marfan. Yo lo que vi en algún momento, y eso sí lo vi, solamente les cuento como una anécdota, lo vi en un paciente de 30 años que consumió altas dosis de cocaína, se metió esas bebidas energizantes, en este caso Red Bull con whisky, más cocaína, y terminó en una sala de urgencias en la madrugada por una disección de aorta. Y la disección era en aorta ascendente que comprometía aorta, la arteria carótida, y terminó después de la cirugía en estado vegetativo persistente, 32 años el paciente. Entonces tengan mucho cuidado con lo que consumen ustedes porque podría condicionarle estas lesiones jóvenes. Entonces, la disección aórtica es más frecuente en varones mayores, pero podría darse en pacientes con síndrome de Marfan, consumo de cocaína u otros en general. Cuando hablemos de disección de aórtica, no olviden ustedes que hay que clasificarlo según DeBakey o Stanford. En general, ustedes pueden tomar cualquiera de las dos clasificaciones, pero lo que más se usa es el Stanford. Ya, el Stanford A, todas las disecciones afectan la aorta ascendente, mientras que en el Stanford B no se afecta la aorta ascendente. Stanford A incluye estos dos y Stanford B. ¿Qué diferencia hay? Cuando hay afección de la aorta ascendente, es una urgente emergencia. Cuando hay solamente compromiso de la descendente, esto se puede esperar, nos da más tiempo. Peor pronóstico en Stanford A, mejor pronóstico en Stanford B. Si lo clasificamos, el Stanford A puede incluir al tipo 1 y al tipo 2 de DeBakey. Acá es aorta ascendente, aorta descendente y aorta abdominal. En cambio, en el tipo 2 solamente es la aorta ascendente. Igual no se olviden siempre esto. En el Stanford A hay compromiso de aorta ascendente. En el Stanford B, compromiso de la aorta descendente. Muy bien. El tipo 1 o de DeBakey compromete aorta descendente, descendente y abdominal. El tipo 2 de DeBakey solamente aorta ascendente y el tipo 3 solamente aorta descendente. No se olviden esta clasificación. Y como les dije, la importancia de esa clasificación es el pronóstico y el tratamiento. Si yo tengo una aneurisma de aorta, usualmente lo que voy a tener es un dolor retroesternal intenso, agudo, es muy intenso que no calma con nada. Muchas veces va a estar, el diagnóstico diferencial es infarto, pero el problema es que la diferencia es que el infarto con nitratos va a mejorar, mientras que en la disección de aorta no va a haber mejoría aguda, mejoría alguna del dolor. Obviamente, esto se va a corroborar con el electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia, etc. Entonces,
El tipo A, la disección aguda tipo A es una emergencia quirúrgica, sí o sí tiene que resolver. Si recuerden, si es un aneurisma de aorta ascendente, tienen que cambiar la aorta, tienen reinsertar coronarias y tienen que reemplazar válvula aórtica, por eso su complejidad y su pronóstico mal. Usualmente la aneurisma de aorta tipo B, el Stanford B de aorta descendente, es más crónico, da mayor tiempo para resolverse. Y como comprenderán, si es aorta descendente, no tiene mucho compromiso torácico, pero sí puede condicionar, nos da tiempo. Esto es el tipo A, por ejemplo, acá tenemos un aneurisma inmenso de aorta y lo que ustedes ven es un doble lumen y esto es una urgencia, una emergencia, sí o sí. En el tipo B del Stanford, básicamente el tratamiento es manejo del dolor, manejo de los factores precipitantes y el tratamiento es cirugía de reemplazo, pero siempre teniendo en cuenta que es más crónico y más benigno, entre comillas. Este es el aneurisma disecante, es la ya anatomía patológica, miren las luces, el hematoma que se produjo. Esto es, imagínense ustedes, esto es un aneurisma de aorta. Acá hay un doble lumen en el arco aórtico. Ya si ustedes ven, miren ustedes, esta es la aorta y está disecada. Miren cuántos lúmenes pueden encontrar ustedes. Aquí está, nosotros le llamamos un flap. Este es el aneurisma de aorta disecado. Esto es el verdadero, todo esto es el aneurisma, este es el verdadero lumen, este es el falso lumen, ¿no? Entonces, en general, jóvenes, es muy importante que recuerden eso. Esto es un hematoma intramural y esto es una úlcera penetrante, que son las dos otras situaciones asociadas a síndrome aórtico agudo que gracias a Dios son menos frecuentes. Esto es un aneurisma de aorta, miren ustedes, este es el verdadero lumen y este es el falso lumen, disección de aorta. Igual modo, miren, esto es un aneurisma gigante de aorta ascendente, verdadero lumen, falso lumen, todo esto es hematoma. Esto es un aneurisma ya distal, gracias a Dios no tan grande, pero miren ustedes lo que está condicionando. Entonces, ya para acabar eso, recuerden ustedes, ya para resumen de esto, si yo tengo un paciente varón de 65 años de edad, con dolor abdominal severo de inicio repentino, al examen físico le encuentran normal, la temperatura, taquicárdico, hipertenso, la disminución de pulsos, hay disminución de pulsos en las extremidades inferiores y encima le encuentra una masa abdominal por pulsátil, ya ustedes el diagnóstico está cantado y ustedes han pensado en un aneurisma de aorta abdominal, ustedes han dicho los infrarrenales son más frecuentes, y es cierto, el paciente llegaron al diagnóstico, pero llegaron tarde. Este es post-mortem del paciente, era un aneurisma disecante de aorta abdominal infrarrenal. Este es otro caso, 63 años de edad, mujer, dolor torácico intenso, en filo de cuchillo, se irradia la espalda, es hipertensa, mal controlada, la frecuencia cardíaca 90 por minuto, está afebril y está hipertensa, no le escuchan soplos, porque podríamos poner ahí que el paciente tenía un soplo aórtico o diastólico, y la radiografía muestra ensanchamiento del mediastino. Obviamente ustedes han pensado en aneurisma de aorta, miren ustedes, ensanchamiento del mediastino, le hacen una tomografía, disección de aorta ascendente. Miren ustedes, esto es disección de aorta ascendente, sería un Stanford a emergencia quirúrgica. Esto es un compromiso de aorta descendente, disecante también. Tiene 7 puntos, esto es quirúrgico. Recuerden que el punto de corte era 5.5 a 6. Esto es la cirugía que se hizo y la lesión que se tuvo en este paciente. ¿Qué decir de las causas infecciosas? Y esto ya es historia. Antes había aortitis sifilítica, pero que ahora ya no se ve. Muy bien, jóvenes, muchas gracias a ustedes. Creo que tienen una clase a las 8 de la mañana, pero recuerden para que lleven a casa, no olviden siempre
siempre recuerden la clasificación de la patología cardíaca, los factores de riesgo, aneurismas de aorta abdominal más frecuente en los infrarrenales, en disección, siempre que es el Stanford A, que es el Stanford B y cuál es la conducta. Muy bien, jóvenes, los dejo tomar bien su desayuno y continúen con sus clases. Les voy a enviar esta charla a la delegada. Muchas gracias y muy buenos días, jóvenes. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días a todos y buen provecho. Hasta luego, jóvenes.